El libro, si has visto, es un libro en realidad de semiótica, aunque no se explicita así en la portada. Pero yo creo que es un libro que lo que hace es tratar de hacer ver a todo el mundo, no solo a los diseñadores, a los ilustradores, sino a todo el mundo en general, que manejamos con mucha naturalidad el lenguaje visual. Una cosa es que no sepamos explicar qué fenómenos ocurren, es decir, qué retórica hay en la imagen, qué tipos de uso se hace de los signos, este tipo de cosas, pero que todos manejamos con mucha naturalidad y con mucha sofisticación, además, el lenguaje visual. Yo creo que hay una trampa semántica aquí, es decir, se utiliza la palabra imagen muchas veces en sentido peyorativo porque solo refleja la parte exterior de una cosa, como si en las personas tenemos la imagen, es lo que vemos a primera vista, pero después las conocemos por dentro, nos llevamos decepciones o grandes alegrías al conocerlo. Cuando en realidad que estemos en la época de la imagen es algo que, bueno, es lo que ocurre, pero no necesariamente es malo. Las imágenes contienen una sofisticación y pueden contener unos mensajes que no tienen por qué entrar en competencia ni ser peores ni mejores que en el texto escrito. El lenguaje escrito tiene un prestigio enorme, seguramente desmesurado y también injusto. Lo que pasa es que el lenguaje visual tiene el defecto de ser menos asertivo que el lenguaje verbal. Es decir, mientras que en el lenguaje verbal tenemos diccionarios y sabemos lo que significan exactamente las palabras, puede haber diferencias entre autores de diccionarios o entre lenguas, puede haber distintas acepciones de una misma palabra. El lenguaje verbal es muy preciso y puede ser analizado, y gracias a ello podemos escribir, por ejemplo, leyes que son inequívocas, que no permiten interpretaciones, o que si las permiten pueden ser verbalizadas de otra manera. Es decir, esta es la ventaja del lenguaje. El lenguaje verbal puede ser preciso. En cambio, el lenguaje visual no nos sirve para estas cosas. Sin embargo, hay cosas con las imágenes que podemos explicar que verbalmente nunca podremos explicar. Aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras es una gran verdad, pero también es tan verdad como que hay cosas que podemos explicar verbalmente que con imágenes nunca podemos explicar. El libro empieza con un análisis muy básico del uso de los signos, que esto es algo que está ya bastante estudiado a partir de mediados del 19 en adelante. Y bueno, es bastante sencillo. Lo interesante es cuando combinamos estos signos para obtener significados nuevos. Yo me he servido del lenguaje, como hacen la mayoría de estudios sobre el lenguaje visual, me he servido del lenguaje verbal. Son préstamos del lenguaje visual. A la metáfora estamos acostumbrados a oírla mencionar cuando estudiamos lengua, cuando estudiamos literatura. Son préstamos. El estudio del lenguaje visual va por detrás del lenguaje verbal y por lo tanto utiliza, como cuando utilizamos las prendas de nuestro hermano mayor, ¿no? Utilizamos las prendas que ellos ya han utilizado antes. Entonces, básicamente las figuras retóricas son tropos, es decir, sustituciones o desplazamientos. Tomamos una cosa a un sitio, lo ponemos en la otra y la suma de esto y esto produce un significado totalmente nuevo. Este sería el caso, por ejemplo, de una metáfora, ¿no? El lenguaje verbal, cuando decimos, por ejemplo, las perlas de tu boca, estamos tomando un elemento ajeno que sería una perla que nos da connotaciones de belleza, de perfección, lo llevamos a otro lugar, lo llevamos a la boca de la persona a la que nos referimos y con ello estamos sustituyendo los dientes, con lo cual obtenemos una imagen nueva, una imagen de belleza, es decir, A más B es igual a C, obtenemos imágenes nuevas. En el libro, por ejemplo, concretamente la metáfora está, creo recordar que es un cartel de la China popular en la que la C de China está sustituido por un fragmento de un cartel de una marca que todos rápidamente reconocemos, que es como el epítome del consumo de las marcas comerciales, que sería Coca-Cola, ¿no? Al hacer esta sustitución obtenemos un lenguaje nuevo. La suma de estas dos cosas, que aquí está presentada como algo accidental o casual, como si hubiésemos roto un cartel,
pues nos da accidentalmente, este accidente, digamos, poco casual, forzado, nos da una imagen nueva. Fíjate que cuando he dicho accidente he hecho este gesto, ¿no? He puesto unas comillas que demuestran que el lenguaje escrito también tiene sus recursos que son insustituibles para el lenguaje verbal. Es decir, que cada uno de los lenguajes, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, tiene sus maneras y tiene sus formas, y estamos haciendo préstamos continuos a todo esto. Este en realidad no es un trabajo, las ilustraciones son mías, pero no son en absoluto mi trabajo más representativo. Mi trabajo más representativo es diseño editorial, no es ilustración. Es que ni siquiera me considero ilustrador, lo digo porque me muevo bastante entre ilustradores y los respeto mucho, y yo nunca me presento como ilustrador, ¿no? Yo soy diseñador gráfico, pero esto es parte de mi trabajo, que es una etapa en la que consideré que esto tenía un interés, no tanto enseñar la obra, sino explicarla, y por eso monté este sistema de concatenación, que creo que es un pequeño reto que planteas a cada página, que creo que es divertido. Es un juego en el que yo juego con ventaja, porque ya lo tengo resuelto, pero que creo que es divertido, y que incluso estoy seguro que más de uno se ha leído el libro a este nivel, o sea mirando solo haciendo este ejercicio, que también es posible. Esto es tramposo. Yo digo que juego con ventaja porque yo escojo las cosas que quedaron bien resueltas, y te las expongo, ¿no? O sea, planteo el problema otra vez de nuevo, porque es el problema, pero en los problemas resueltos. Hay otras ilustraciones que no son tan brillantes y que no muestro aquí. El tiempo te lo marca el medio. Estos son ilustraciones para prensa. En muchos casos, en el mejor de los casos, tienes 24 horas para resolverlo. Entonces, esto también condiciona un poco el estilo de las ilustraciones. Podríamos llamar que son ilustraciones, que esto se ha venido a llamar como ilustraciones conceptuales, es decir, ilustraciones en las cuales no importa tanto el acabado o la plástica, sino el concepto como queda reflejado, ¿no? Y la mayoría de imágenes son imágenes robadas, son imágenes prestadas, son fotografías, son iconos, son imágenes que están reconstruidas de los objetos de la realidad, de lo que encuentras en la red, de lo que puedes sacar, y puestas ahí. Y entonces este es el estilo que tiene, porque difícilmente podría tener otro estilo. No hay tiempo para otro estilo.